El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Por aquellos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. Era invierno. Jesús se paseaba por el templo bajo el pórtico de Salomón. Entonces lo rodearon los judíos y le preguntaron: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo claramente. Jesús les respondió: ya se lo he dicho y no me creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí, pero ustedes no creen, porque no son de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Me las ha dado mi Padre y Él es superior a todos. El Padre y yo somos uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Jesús nos ha hecho muchas, pero en este Evangelio al menos dos revelaciones trascendentales, sumamente importantes. La primera es que Él nos conoce, porque somos sus ovejas. De tal manera que hemos de crear esta conciencia de que Dios no ve a la multitud de personas, a la multitud de cristianos, a la multitud de hombres y mujeres que Él ha creado, sino que para Él exigimos cada uno, cada una, personalísimamente y nada más. No tiene ojos para nadie, ojos para cada uno, y toda su atención y todo su amor y todo su cariño y toda su misericordia y toda su fidelidad se centra solamente sobre cada uno, no sobre todos, sino sobre cada uno. Esto es lo primero que hemos de tener en cuenta y que no hemos de perder de vista. Lo segundo, ¿verdad?, y no menos importante, es que Jesús y Dios son uno. Nosotros lo sabemos, nosotros lo decimos con mucha frecuencia y se nos hace algo tan cotidiano que ya ni siquiera nos impacta, que ya ni siquiera nos llama la atención, que ya ni siquiera, ¿verdad?, genera algo en nosotros. Esto es algo tremendo. Que Jesús nos diga que Él y Dios son uno, es que nosotros entendamos que efectivamente por eso, ¿verdad?, Dios tiene ojos únicamente para cada uno y para cada una, y que todo lo que Jesús ha realizado aquí en la tierra es signo precisamente de esa comunión con el Padre. Esto los judíos, los contemporáneos de Jesús, no lo entendieron. Muchas veces les había dicho Jesús a los judíos que Él era el Hijo de Dios. Se lo había probado inclusive con numerosos milagros, señales, acciones, palabras. También lo había demostrado que las profecías del Antiguo Testamento se habían cumplido en Él. Él es el cumplimiento. Yo no he venido a abolir la ley y los profetas, sino a darles plenitud. Pero los judíos se resistían a creerle. Nosotros, ¿dónde nos situamos ante esta realidad? ¿Verdaderamente le creemos a Dios? ¿Verdaderamente le creemos a Jesús? ¿O decimos que le creemos? Los judíos se resistían a creerle y a aceptar sus palabras, y no sabiendo y no pudiendo contradecirle, le vuelven a preguntar para que le digan si realmente es el Cristo.
le anticipan la pregunta que el sumo sacerdote le hará al Señor después de la pasión. Esa gente, a pesar de que Jesús con meridiana claridad había dicho que era el enviado de Dios, no creyeron, no aceptaron a Jesús como Dios, no permitieron que Él irrumpiera en sus vidas como irrumpió en la vida de tantos hombres y mujeres que sí creyeron en Él y que sí lo aceptaron. Los llamados por el Señor reciben el don de la fe, pero para recibir ese regalo debemos disponer nuestro espíritu por medio de la oración y además debemos de ser humildes, verdaderamente humildes, no pasar por este mundo como humildes, sino ser humildes y sencillos para poder ponernos delante de Dios. Nos dice San Pedro que Dios resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes. ¿Cuánta necesidad tenemos de hacer eco de estas palabras en nuestra mente, en nuestro corazón y sobre todo de hacerlas vida, de darnos cuenta que Dios solamente actuará en nosotros desde la humildad, desde la sencillez, desde la verdad, desde la honestidad, desde el descubrirnos verdaderos hijos suyos? El espíritu de oración, ¿verdad?, significa esa humildad, significa ese reconocer lo que tanto decía nuestro Padre San Francisco: ¿quién eres tú, Señor, y quién soy yo? ¿Sí? Reconocer que solamente Dios es Padre, que yo soy su Hijo y soy una criatura. Esto nos ayudará precisamente a entender la forma de cómo tenemos que relacionarnos con Él y a pedirle al Señor con perseverancia, con constancia, con insistencia. Decía el Padre Pío, ¿verdad? La insistencia pone de manifiesto la fe. Pedimos a Dios porque tenemos fe, porque creemos. No pedimos para creer más, salud, sino porque creemos, pedimos. Pero lo pedimos de manera humilde para que el Señor nos escuche y nos lo conceda. Con confianza de hijos. La fe nos va a poner en condición de que nos sea otorgado lo que le pedimos. Pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Pero desde esta fe, desde esta humildad, desde esta sencillez. Los judíos no creyeron eso porque no eran ovejas del rebaño del Señor. Las ovejas escuchan al pastor. Yo las conozco y ellas me siguen. Qué importante es el saber que Dios en Jesús es el único y sumo pastor que nos custodia, que nos cuida, que nos protege, que nos cura, que nos ama, que nos perdona. Quien no sintoniza interiormente con Jesús, quien no le cree, no le reconoce como su pastor. ¿Cómo voy a permitir que me pastoree alguien que yo no conozco? ¿Cómo voy a poner mis manos precisamente en alguien, ¿verdad?, que no ha dado esos signos, esas señales de cercanía, de misericordia, de compasión, de cuidados? En este pasaje del Evangelio nos da consuelo a los que queremos ser ovejas del Señor, a quienes creemos en Él, lo queremos y nos hemos decidido a seguirlo. Sabemos que podemos confiar en Él, que nadie ni nada nos puede arrebatar de sus manos y de su rebaño, porque como dice Jesús, mi Padre que me las ha dado es superior a todos y nadie puede arrebatar nada de las manos de mi Padre. Mi Padre es superior a todos, ¿sí? Jesús nos decía el domingo, ¿verdad? Todos los que han venido antes que yo son ladrones, son bandidos. Yo soy el buen pastor. Y como Él es Dios, está diciendo, nadie es superior a mí.
Yo tengo, ¿verdad?, el poder y el dominio del universo entero. A veces los hombres pensamos que tenemos el dominio de las cosas y pensamos que podemos hacer lo que queramos. No es verdad. Dios nos permite, ¿verdad?, que hagamos saber hasta dónde llegamos. Pero cuando Dios retira su mirada de nosotros, cuidado, ahí viene el acabose. Entonces, ¿verdad?, nadie las arrebatará de las manos de mi Padre. Y delante de ellos, delante de los judíos, Jesús hace una declaración que les cayó muy dura a los judíos, con la que comenzábamos esta reflexión. Mi Padre y yo somos uno mismo. Esa declaración de su divinidad fue tan clara que quienes la escucharon entendieron bien que Jesús se hacía y se decía Dios como el Padre. Esta afirmación, queridas hermanas y hermanos, llevó a Jesús a la cruz. Porque para ellos era, ¿verdad?, un sacrilegio. ¿Cómo puede compararse con Dios? Era una blasfemia, está endemoniado. El Padre y yo somos uno. Quien me ve a mí, ve al Padre. Quien conoce al Padre es porque me ha conocido a mí. Nosotros le vemos todos los días a Jesús, todos los días. Y no solamente le vemos, sino que lo comemos, entra dentro de nosotros. Eso supone dejarnos pastorear, eso supone dejarnos cuidar, eso supone dejarnos amar, eso supone dejarnos misericordiar, eso supone dejarnos guiar y confiar en Él. Esa declaración de su divinidad, ¿sí?, que escucharon, los escandaliza. Por eso, porque entendieron que se arrogaba la naturaleza y el poder divinos. Tomaron sus palabras como una blasfemia y quisieron apedrearlo primero y luego hacerlo preso. Pero Él se les escapó de las manos. Vamos a pedirle al Señor por la intercesión de la Santísima Virgen María, nuestra Madre, que nos conceda la gracia de poder entender en la medida de lo posible esta afirmación de Jesús. El Padre y yo somos uno. En segundo lugar, que nos conceda la gracia de dejarnos pastorear por Él. Y finalmente, que nuestra fe sea una fe firme, auténtica, verdadera. Una fe que no dependa de los milagros, sino de la certeza de que Jesús es Dios y Dios nos ama a cada uno, a cada una de manera individual. Que así sea.